En la División de Identidad Humana del Departamento de Criminalística, donde se confeccionan estos identikits. Vamos a compartir con la audiencia cómo es el trabajo. Vamos a saludarlo al comisario César Silguero, director de Hechos Punibles. Bueno, comisario, si nos puede comentar cómo funciona, cómo se elaboran los identikits aquí en esta división. Sí, bueno, esta es así como mencionaste, es la División de Identidad Humana. Aquí es donde llegan ya sean personas víctimas de hechos punibles o testigos y, digamos, a partir de la presencia de los mismos, se trabaja con los técnicos de esta unidad a fin de poder confeccionar los identikits. Anteriormente se hacía de manera manual, hoy ya se hace de manera digitalizada y, por supuesto, una vez que aprueba la persona que viene a aportar información sobre el rostro del supuesto autor, una vez que se aprueba, digamos, la confección por la víctima o por el testigo, eso se imprime y se le da al investigador, y el investigador a su vez lo lleva a la fiscalía. El comisario Domínguez le va a dar más detalles sobre cómo se hace la confección. Vamos a acercarnos al comisario David Domínguez, él es jefe de la División de Identidad del Departamento de Criminalística. Comisario, ¿cómo es el sistema para que la gente pueda entender? ¿Viene el testigo y relata? ¿Cómo es el sistema? Bueno, muy buenas tardes para su teleaudiencia, y básicamente el identikit se realiza en base a lo que va expresando la víctima o el testigo de un hecho. O sea, depende mucho de la memoria visual que tenga la persona y también del estado anímico en que se encuentra la persona ahí en el momento que se va a hacer el identikit. Por ejemplo, si nos puede comentar, ¿qué por ejemplo se ven imágenes allí? No, y básicamente el software que tenemos actualmente, ¿verdad?, tiene las partes del rostro de una persona. Tiene la forma de la cara, la forma del cabello, la forma de los ojos. Se le va exhibiendo los diferentes diseños a la víctima o al testigo, y en base a lo que va recordando la víctima o el testigo, se va realizando el retrato hablado del supuesto autor. Generalmente, comisario, cuando son más testigos, dos o más testigos, no coinciden los identikits habitualmente, o coincide. O sea, no necesariamente van a coincidir, porque la entrevista se hace de forma personal a cada víctima o a cada testigo de un hecho determinado. Y depende de las emociones en ese momento, ¿verdad? De la memoria visual, decía también el comisario. Sí, así mismo, depende mucho del estado anímico que se encuentra esa persona. Como sabrán, ¿verdad?, una persona cuando es víctima de un hecho va a estar en un estado choqueado, ¿verdad? Y a lo mejor no sé, en el momento mismo puede ser que se recuerde perfectamente o puede ser que no se recuerde de nada, ¿verdad? Entonces, posteriormente esa persona puede volver a acercarse para poder realizar el identikit si es que tiene otras características nuevas que le vienen a la mente. Si yo soy un testigo, comisario, ¿qué es lo primero que me van a preguntar para empezar el trabajo de la confección del identikit? Bueno, y lo primero que se le va a preguntar es la forma del rostro que tiene la persona. ¿Podemos mostrar eso? ¿Qué tipo de forma de rostro, por ejemplo, aparece ahí en pantalla? ¿Puede mostrar otra vez, Grisela, por favor? Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que le preguntan al testigo es la forma del rostro, que puede ser ovalada. ¿Cómo sería, comisario? En este caso, la forma de la cabeza está empezando la compañera, ¿verdad? Entonces se ve la forma de la cabeza que presenta la víctima. Después se elige el tipo de mentón que va a formar el tipo de rostro. La forma del cabello, ahí se está viendo, ¿verdad?, que se tiene varias formas de cabello, ¿verdad? ¿Se empieza de arriba abajo, podríamos decir? Sí, de arriba abajo se va empezando. Tipo de O sea, cabello. en algunas ocasiones la víctima no se acuerda de nada. Entonces se le empieza preguntando, ¿verdad?, de qué es lo que esa persona se acuerda. Entonces se empieza por esa característica para poder empezar a armar el identikit. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer este trabajo, comisario? Realmente depende mucho de la víctima o del testigo, porque nosotros le dedicamos el mayor tiempo posible que esa persona necesite para poder realizar el identikit. Y pasa cuando el testigo dice, quiero volver a... No le parece tanto. Pasó ya eso, comisario, que vio, por ejemplo, el identikit confeccionado y dice, no le parece tanto. ¿Podemos repetir o no? No, de hecho, que cuando se termina el identikit, se le pregunta a la persona si está conforme con lo que realizó. Y si es que no está conforme, se le pregunta qué característica quiere retocar, o puede ser también que se empiece a rehacer de nuevo todo el identikit, ¿verdad? Eso va a depender siempre de la víctima o del testigo. Bueno, este es un software que se utiliza desde el 2000, tengo entendido, comisario.
Sí, este sistema? sí, este se está utilizando desde 2000. Anteriormente teníamos uno manual que era del 90 y algo que Filmina. creo que- que se utilizaba con Filmina. ¿Puede mostrarnos eso, comisario, para que la gente pueda dimensionar, pueda entender y comprender cómo se trabajaba anteriormente? Porque, según me comentaba el comisario Silguero, también creo que de manera manual hasta la década de los 80, y esto que vemos en imágenes es una filmina, es el nombre técnico. ¿Puede mostrarnos, comisario, cómo funcionaba? Esto ya se dejó de utilizar, ¿verdad? Si actualmente ya no se utiliza, tenemos acá como para poder mostrarle a la gente cómo se utilizaba anteriormente, cómo se realizaba el trabajo. Básicamente lo que tiene es un cuadernillo donde se encuentran las características del rostro de una persona. En este caso estamos viendo la forma de los peinados. Acá tenemos los tipos de narices que puede presentar una persona, los tipos de mentones que puede presentar, la forma de los ojos que puede presentar, y lo que uno va diciendo, ¿verdad? La víctima es la nariz del tipo número 2, entonces se busca dentro de la filmina que le corresponde al tipo número 2, se va agregando dependiendo de lo que se acuerde la víctima siempre, ¿verdad? ¿Se puede agregar algo, por ejemplo, para mostrar? No, y por ejemplo, este sería uno que ya está terminado, ¿verdad? Por el honor al tiempo, ¿verdad? Entonces lo que se va haciendo es superponiendo las diferentes características que se tiene, así de esta forma, se va superponiendo hasta formar el rostro de una persona. O sea, esto llevaba más tiempo, obviamente, que el Sí. software actual, ¿verdad? Sí, lleva más tiempo. Básicamente ese era el trabajo anteriormente. Ya, esto se dejó de utilizar ¿hasta qué año se llegó a utilizarlo? Hasta el año 2000 aproximadamente se utilizaba esta técnica, y posteriormente ya se tuvo ya software informatizado para poder hacer esa conversión del identikit. ¿Y antes esto era a mano o como comisario? Realmente de esa época yo no me acuerdo porque soy Entiendo, no pero tengo creo que se hacía también a mano. y probablemente en aquella época se habrá hecho de esa forma. Comisario, ¿qué le quiere decir a esa gente de repente que toma con sorna, se burla, estos identikits? ¿Qué mensaje le quiere dar a la ciudadanía? ¿Se hacen memes incluso, comisario? No, y realmente actualmente estamos en una era digital, ¿verdad? Que recibimos críticas, ¿verdad? Pero acá el trabajo se hace de forma seria, ¿verdad? Como lo está manifestando, se hace con respecto a lo que pueda manifestar la víctima o el testigo de un hecho. O sea, usted tiene que entender también, ¿verdad? Que esa persona está pasando por un trauma en ese momento y que a lo mejor no se va a acordar bien de las características del rostro de la persona, o también puede ser que se acuerde bien, ¿verdad? Y por eso nosotros siempre, sí, puede ser que se haga el identikit una vez, 2 veces, inclusive, digamos, 10 veces, dependiendo de las características que se va acordando la víctima o el testigo de un hecho.